El sol se estaba poniendo, teñiendo el cielo de un rojo profundo que anunciaba el inicio de la noche. Mariana caminaba por la ciudad con el corazón ligero, como si la brisa suave del atardecer pudiera borrar las tensiones del día. Era una joven que siempre había confiado en las señales del destino, una soñadora empedernida, cautivada por las historias de amor perfectas. Había conocido a Raúl a través de un chat en línea, y la conexión había sido inmediata. Su voz, suave y cálida, resonaba en su mente, envolviéndola en una sensación de confort que nunca había experimentado. Raúl había hablado de su afición por las mariposas desde el principio. Era un coleccionista, alguien que amaba la naturaleza y se fascinaba por la belleza efímera de esas criaturas. La pasión con la que hablaba de ellas la había cautivado. Pero había algo más en sus palabras, una pizca de tristeza en su tono cuando mencionaba a sus mariposas que la había desconcertado ligeramente. Era una fascinación que no parecía ser simplemente por el coleccionismo, sino por algo más profundo. Esa noche, Mariana decidió aceptarlo. Aceptó la invitación de Raúl para ir a su casa y conocer más sobre su colección. Su corazón latía con fuerza mientras se dirigía hacia la dirección que él le había enviado. La casa estaba situada en las afueras de la ciudad, rodeada por un espeso bosque. La oscuridad ya comenzaba a envolverlo todo cuando llegó. Al principio la casa parecía normal, con una fachada de piedra envejecida y un jardín que, aunque algo descuidado, se veía encantador. Raúl la recibió en la puerta con una sonrisa amable y un ramo de flores frescas. La invitó a entrar, y Mariana, con una mezcla de curiosidad y emoción, no dudó en seguirlo. Dentro, la casa olía a madera envejecida, un aroma que la hacía sentirse acogida, aunque algo inquieta. El ambiente estaba iluminado por lámparas tenues que proyectaban sombras en las paredes, creando un aire misterioso. En el vestíbulo había una gran vitrina que llamó la atención de Mariana. Era un mueble antiguo, con vidrios impecables que exhibían mariposas en su interior. Algunas estaban disecadas, otras atrapadas en tarros de vidrio. Pero lo que más le llamó la atención fue el brillo inusual en sus alas, un brillo casi sobrenatural. ¿Son todas tuyas?, preguntó Mariana mientras observaba las criaturas con detenimiento. Raúl sonrió. Su mirada se suavizó, pero sus ojos tenían un destello extraño, como si una sombra los atravesara por un instante. Sí, dijo, su voz un susurro. Cada una tiene su historia. Algunas las encuentro en el bosque, otras las encuentro de manera diferente. Son más que simples insectos para mí. Son recuerdos, son fragmentos de mi vida. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero intentó restarle importancia. Pensó que tal vez era solo la atmósfera de la casa, el lugar oscuro y solitario en el que se encontraba, lo que la hacía sentirse extraña. Raúl la condujo a una habitación adyacente, donde el aire estaba más denso, más pesado. En el centro, una mesa de madera maciza mostraba una nueva colección de mariposas, todas en cajas de cristal. Lo que le llamó la atención fueron las fotografías que acompañaban cada una de ellas. Eran imágenes de mujeres, algunas con sonrisas felices, otras con expresiones melancólicas. Todas parecían haber sido tomadas en momentos diferentes, en lugares distintos, pero todas tenían una cosa en común: la mirada vacía en sus ojos. Estas son las más especiales, dijo Raúl acercándose a la mesa. Cada mariposa representa a alguien importante en mi vida. Algunas son viejas amigas, otras, algo más. Mariana se inclinó para observar más de cerca, y fue entonces cuando vio algo que la dejó sin aliento. En la esquina de una de las fotos estaba la imagen de una mujer de cabello corto, con una sonrisa encantadora. Era Mariana. La fotografía parecía haber sido tomada en el mismo momento en que había comenzado a hablar con Raúl. Su rostro estaba congelado en la imagen, como si hubiera sido tomada sin su consentimiento. La mariposa que reposaba en el cristal cerca de la foto estaba extrañamente grande, con alas de un azul profundo que casi parecían brillar. ¿Qué significa esto?, dijo, su voz temblorosa, mientras miraba a Raúl, quien la observaba con una expresión que era a la vez cálida y inquietante. Ella es especial, dijo Raúl acercándose lentamente. Su tono se volvía más sombrío. Cada una de estas mujeres tiene una conexión conmigo, y sus espíritus,
viven dentro de estas mariposas. Mariana sintió que su cuerpo se tensaba, como si estuviera atrapada en una telaraña invisible. Pero antes de que pudiera responder, una ráfaga de viento frío atravesó la habitación. Las mariposas en las vitrinas comenzaron a agitarse frenéticamente, a moverse de manera errática, como si estuvieran vivas. Una sensación de pánico la invadió. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz apenas un susurro. Raúl la miró fijamente, su expresión se volvió severa, incluso aterradora. «Ellas no están muertas, Mariana», dijo, su voz rasposa. «Sus espíritus están atrapados aquí. Cada vez que una relación se termina, las mariposas vienen a mí. Las colecciono, las guardo». Mariana dio un paso atrás. La sensación de claustrofobia era insoportable. Los recuerdos de las conversaciones con Raúl comenzaron a mezclarse en su mente. Las bromas, las indirectas, sus miradas intensas. Todo había sido un juego, una trampa. ¿Tú mataste a esas mujeres?», preguntó, el horror comenzando a reflejarse en sus ojos. Raúl no respondió de inmediato. En cambio, se acercó a la ventana y miró hacia el bosque que rodeaba la casa. Cuando volvió su mirada hacia ella, sus ojos estaban vacíos, como si ya no estuviera presente. «No las maté, Mariana», dijo suavemente, «pero sus almas nunca pudieron irse. Ellas vivieron en mí. Ahora viven en sus mariposas». Mariana sintió una presión en el pecho, como si el aire mismo estuviera siendo succionado fuera de sus pulmones. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Los cristales de las vitrinas comenzaron a vibrar, y las mariposas comenzaron a volar en círculos, envolviendo la habitación en una nube de alas que la rodeaban, la atrapaban. De repente, la puerta de la habitación se cerró con un golpe seco. La casa comenzó a crujir. Los susurros de las mariposas se volvían cada vez más fuertes, como voces inhumanas que se entrelazaban en la oscuridad. Raúl estaba frente a ella, y por un momento su rostro se desfiguró mostrando una mueca retorcida. Sus ojos brillaban con una intensidad oscura, como si el alma misma de las mujeres atrapadas se hubiera fundido con la suya. «No puedes irte, Mariana», dijo en un susurro. «Tú eres la última, la mariposa final». El terror recorrió todo su cuerpo. Mariana intentó gritar, pero su voz no salía. Las mariposas comenzaron a posarse sobre ella, cubriéndola, hundiéndose en su piel, como si quisieran fusionarse con su ser. Una presión insoportable la invadió. De repente todo se volvió oscuro. Mariana despertó en la misma habitación, pero algo había cambiado. Las mariposas ya no estaban en las vitrinas. No había nada más que silencio. Miró hacia su propia figura reflejada en el cristal. Sus ojos ya no eran los mismos. El horror la invadió mientras observaba, consciente de que había sido transformada en la última mariposa. Raúl se acercó a ella sonriendo con una expresión de victoria. «Bienvenida al museo, mi mariposa final». El aire se llenó de la risa de las mariposas. El restaurante La Belle Eclipse siempre había sido uno de esos lugares al que solo acudían quienes podían permitirse el lujo de una experiencia inolvidable. Ubicado en un antiguo caserón victoriano a las afueras de la ciudad, lo rodeaba un aura de misterio y exclusividad. La prensa había escrito sobre él, los influencers lo habían fotografiado, pero poco se sabía de su dueño ni de su plantilla, que parecía cambiar cada temporada como un secreto bien guardado. Sofía, una mujer de 32 años de cabello castaño lacio, ojos verdes profundos y sonrisa fácil, se miraba nerviosamente al espejo del baño de su departamento. Se aseguraba de que su vestido negro estuviera perfecto. Iba a una cita importante. Había conocido a Adrián en una app de citas 2 meses atrás. Alto, elegante, misterioso. Siempre supo qué decir, cómo tocar el nervio exacto de su curiosidad, y ahora por fin lo conocería en persona. Sofía llegó en taxi a la Belle Eclipse. Desde la entrada el aire parecía distinto. La vegetación a los lados del sendero estaba quieta, demasiado quieta, como si el viento no se atreviera a pasar. Las luces tenues del jardín iluminaban apenas lo necesario para guiarla hasta la gran puerta de madera, donde un hombre delgado, de rostro alargado y sonrisa demasiado amplia, le abrió sin que ella tocara el timbre. «Bienvenida, señorita Sofía. La están esperando». Un escalofrío le recorrió la espalda. No recordaba haber dicho su nombre al llegar, pero lo atribuyó a la reserva de Adrián. Al entrar fue golpeada por un aroma embriagador,
Una mezcla de rosas negras, incienso y algo más profundo, más crudo, que no supo identificar. Las mesas estaban dispuestas a la perfección, rodeadas de candelabros que lanzaban sombras danzantes en las paredes de piedra. En el centro del salón, Adrián se levantó y le sonrió. Adrián era incluso más apuesto en persona. Traje oscuro, ojos color ámbar, mandíbula definida. Cuando tomó su mano para saludarla, Sofía sintió un extraño hormigueo subirle por el brazo. «Estás preciosa, Sofía». Se sentaron. La cena comenzó entre risas nerviosas y brindis. El vino era dulce, casi hipnótico, y la comida parecía derretirse en la boca. Pero algo empezó a perturbar a Sofía. Al principio, pensó que eran imaginaciones. Un reflejo en las copas, una sombra en la pared, una vibración en el suelo. Pero al segundo brindis sucedió. Parpadeó. Y en ese parpadeo, una fracción de segundo apenas, vio al camarero que les servía transformarse en un cadáver descompuesto. Ojos hundidos, piel gris, mandíbula colgante. Parpadeó de nuevo. Normal. Un escalofrío le trepó por la columna. Trató de ignorarlo, de sonreír, de continuar la charla. Pero cada vez que parpadeaba, el mundo parecía romperse por un instante. La pareja de la mesa contigua se convertía en esqueletos envueltos en trajes de carne que apenas los contenían. El pianista en la esquina se volvía un amasijo de huesos que movía las manos sobre las teclas sin tocarlas. El maître d', un anciano elegante, se convertía en una figura sin ojos, con la boca cosida. Sofía comenzó a sudar frío. «¿Estás bien?», preguntó Adrián inclinándose hacia ella. «Sí, creo que necesito un poco de aire». Se levantó tambaleándose, con el corazón a punto de estallar. Caminó hacia la puerta, pero cuando intentó abrirla se dio cuenta de que no tenía pomo. La madera estaba sellada, lisa, como si nunca hubiera sido una puerta. Volvió a mirar al salón. Todos los comensales la miraban ahora. Y cuando parpadeó, ninguno volvió a su forma humana. Una carcajada reverberó en las paredes. Era Adrián. «Ah, Sofía, tenía tantas ganas de que llegaras». La mujer retrocedió, tropezando con una silla. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?». Adrián se levantó. Donde sus ojos habían estado, ahora ardían dos brasas. Sus dientes eran afilados, la piel parecía vibrar con algo reptante bajo la superficie. La Belle Eclipse es especial. No es solo un restaurante, es un umbral. Aquí alimentamos algo más grande. Y tú, querida, eres el plato fuerte. El suelo tembló. Del techo comenzaron a descender sombras alargadas, goteando una sustancia negra que chisporroteaba al tocar el suelo. Las figuras cadavéricas se levantaron de sus mesas, rodeándola. La orquesta comenzó a tocar, pero los músicos eran esqueletos vestidos de gala, y las notas eran chirridos que desgarraban el aire. Sofía gritó y corrió por el salón empujando sillas, golpeando a los clientes que ya no eran humanos, buscando una salida. Pero no había ventanas. Las paredes eran de piedra sólida. Las sombras se arrastraban por el suelo, subiéndole por los tobillos como serpientes líquidas. «Déjenme ir, por favor», lloraba arañando la pared. Adrián se acercó despacio, como un depredador jugando con su presa. «¿Sabes lo difícil que es encontrar a alguien con tu energía, Sofía? Alguien cuya luz interior arda tan brillante. Este lugar se mantiene gracias a sacrificios como tú. No es personal. Es hambre». Ella buscó algo con que defenderse, tomó un cuchillo de la mesa, pero cuando intentó clavarlo en una de las figuras, este atravesó la carne como si fuera niebla. La risa llenó el salón. Las luces se apagaron. Sofía quedó a oscuras. Solo oía su respiración, rápida, rota. El sonido de pasos acercándose, un roce helado en su nuca. «Corre», susurró una voz detrás de ella. Ella echó a correr a ciegas, chocando con mesas, cayendo, levantándose, y entonces lo vio. Al fondo del salón, una puerta entreabierta, de donde emanaba una luz rojiza. Corrió hacia ella con todas sus fuerzas, sintiendo las manos frías que intentaban sujetarla, las uñas que le rasgaban el vestido, los murmullos que le taladraban los oídos. Atravesó la puerta, se encontró en una cocina, pero no era una cocina común. Cadáveres colgaban del techo, despiezados como reses, algunos aún moviéndose débilmente. Un hombre sin rostro la miró desde un rincón, sujetando un cuchillo oxidado. Sofía gritó, retrocedió. Buscó otra salida. Encontró una trampilla en el suelo. La abrió.
Bajó a un pasadizo angosto, oscuro, donde el aire era espeso y el olor a sangre lo llenaba todo. Gateó a ciegas por el túnel, oyendo el eco de risas detrás de ella. Las paredes parecían moverse, palpitar, como si estuviera dentro de algo vivo. Cada vez que parpadeaba veía rostros pegados a la carne de las paredes, ojos que la miraban, bocas que se abrían para gritar sin sonido. «No saldrás, Sofía», oyó en su mente. Era Adrián hablándole sin boca, pero siguió adelante. Llegó a una reja. La empujó con todas sus fuerzas. Cayó al otro lado. Estaba afuera. El restaurante se alzaba frente a ella, ahora deformado, cubierto de venas negras, respirando como un organismo. Corrió por el jardín. El coche del taxi seguía allí. Golpeó la ventana. El conductor dormía, o estaba muerto. Lo sacó a empujones, se subió, arrancó el motor. Aceleró, derrapando en la grava. No miró atrás. Manejaba con manos temblorosas, llorando, jadeando, riendo, casi histérica por haber escapado. Pero cuando llegó a su apartamento, algo estaba mal. La ciudad estaba vacía, sin autos, sin gente. Subió las escaleras corriendo, entró. Encendió la luz. Nada. Se miró en el espejo y entonces lo vio. En sus ojos algo brillaba, algo ámbar. Una sonrisa lenta, ajena, comenzó a formarse en su rostro. Una voz sonó en su cabeza. «Gracias, Sofía. Ahora eres parte de nosotros». Se miró las manos. Su piel comenzaba a resquebrajarse, a mostrar algo reptante debajo. Cayó de rodillas, gritando. Pero su voz ya no era suya. Las paredes del apartamento se torcieron. El mundo a su alrededor comenzó a doblarse, a derretirse. El restaurante no era solo un lugar. Era un virus. Y ella era su nuevo portador. La Belle Eclipse había salido al mundo. La noche caía sobre la ciudad, y las luces de la calle parpadeaban como señales perdidas en la oscuridad. Laura había aceptado finalmente la invitación de Andrés para cenar, un joven con el que se había estado conociendo a través de mensajes y algunas llamadas telefónicas. Lo que parecía ser una cita tranquila en un restaurante de barrio se convirtió en algo mucho más perturbador. El restaurante estaba casi vacío, solo un par de parejas dispersas en las mesas, lo que hacía que el ambiente se sintiera extraño y demasiado silencioso. El sonido de los cubiertos contra los platos y las voces susurrantes de los camareros eran lo único que rompía el aire denso. Laura miró a Andrés, quien le sonrió con esa confianza que solo algunos hombres lograban proyectar. Era encantador, atractivo, pero algo en su mirada parecía inquietante, como si supiera más de lo que decía. «Entonces, ¿cómo ha estado tu día?», preguntó Andrés, mientras miraba el menú sin realmente prestarle atención. Laura, a pesar de sus dudas, respondió: «Bien, tranquilo, solo trabajando en algunos proyectos. ¿Y el tuyo?». «Lo mismo, bastante tranquilo», dijo él sin levantar la mirada. «¿Sabías que este lugar tiene una historia bastante rara? Hace unos años uno de los empleados desapareció y nadie supo qué le pasó. Se dice que su alma quedó atrapada aquí». Laura rió nerviosamente, no del todo convencida, pero tampoco con ganas de mostrar que estaba incómoda. «Suena a algo sacado de una película de terror». La conversación continuó con ligeras pausas incómodas, hasta que de repente, el teléfono de Laura vibró en la mesa. Era un número desconocido. Andrés no parecía inmutarse, pero Laura frunció el ceño. Era raro que recibiera llamadas a esa hora, y menos de números que no conocía. Dudó por un momento, pero decidió contestar. «¿Hola?», dijo, con voz vacilante. Al principio no escuchó nada, solo una estática molesta, como si alguien estuviera tratando de conectarse a la línea, o como si el sonido de la llamada estuviera distorsionado por algún fenómeno extraño. Después, una voz, suave pero firme, la penetró en lo más profundo de su ser. «Sabemos lo que has hecho», susurró la voz, y el tono de la misma parecía mezclarse con los ecos de algo que Laura no podía identificar. Laura se tensó, sin comprender. «¿Qué? ¿Quién es?». La respuesta la hizo sentir como si el suelo se abriera debajo de sus pies. «Sabemos lo que ocultas, Laura. La verdad está a punto de salir a la luz. Todo lo que has hecho, todo lo que eres, es un juego». Antes de que pudiera reaccionar, la llamada se cortó abruptamente. Laura miró el teléfono sin poder comprender lo que acababa de escuchar. El corazón le latía con fuerza. ¿Era una broma?
¿Una llamada equivocada? Decidió no decirle nada a Andrés, pero al mirar hacia él notó que lo observaba fijamente, como si estuviera esperando algo. ¿Estás bien?, le preguntó Andrés con una sonrisa extraña. Laura asintió aunque no estaba convencida. Pensó que tal vez había sido un mal sueño o una broma macabra, pero cuando miró su teléfono, el número desconocido había vuelto a llamar. Inquieta, se decidió a no contestar, pero la llamada seguía insistiendo. ¿Vas a contestarla? Andrés parecía más interesado ahora, como si algo en su rostro cambiara. Antes de que pudiera responder, el teléfono vibró nuevamente, pero esta vez, la llamada era para Andrés. Laura lo miró con sorpresa. Andrés no parecía tan sorprendido, como si hubiera estado esperando algo similar. Sus ojos brillaron con una intensidad inusitada cuando aceptó la llamada. Un escalofrío recorrió la columna de Laura al ver la expresión en su rostro, un tipo de arrogancia como si estuviera en control de algo mucho más grande. ¿Quién te llama? Laura no pudo evitar preguntar, aunque su voz temblaba. Andrés no contestó, pero sus labios se movieron ligeramente mientras escuchaba la voz al otro lado. Laura no pudo oír nada, pero vio que su expresión cambiaba de manera sutil, como si estuviera recibiendo instrucciones, o peor aún, amenazas. Cuando la llamada terminó, Andrés colgó y la miró, esta vez sin esa sonrisa encantadora. «Sabemos lo que estás pensando», dijo con tono bajo y grave. Laura no comprendió, pero el miedo ya se había infiltrado en sus venas. No era la primera vez que escuchaba a alguien decir algo similar, pero lo que la perturbaba era el hecho de que la voz al otro lado de la línea había pronunciado sus pensamientos de forma tan precisa, como si realmente los conociera. Un silencio pesado se extendió entre ellos. Las luces del restaurante parecían titilar, como si la atmósfera se estuviera volviendo más opresiva, cada vez más cargada. Cuando Laura miró a su alrededor, la visión se distorsionó momentáneamente. Las paredes parecían cerrarse sobre ella. «¿Qué está pasando, Andrés?». Su voz estaba teñida de pánico. Andrés la miró con los ojos fijos, su rostro completamente cambiado. «El juego ha comenzado, Laura, y ya no hay vuelta atrás». Fue cuando el teléfono de Laura volvió a sonar. Esta vez, sin pensarlo, lo contestó. La voz, la misma que había escuchado antes, resonó en el otro extremo con una intensidad creciente. «Escucha bien, Laura. Tienes una elección que hacer. Dile a Andrés un secreto que no le hayas contado jamás. Si no lo haces, las consecuencias serán fatales». Laura miró a Andrés, que la observaba sin parpadear. Algo en sus ojos, en su manera de mirarla, la hizo sentir que no estaba hablando con el hombre que conoció esa tarde. Algo en él había cambiado. Algo oscuro había despertado dentro de él. Un sudor frío comenzó a recorrer su frente. ¿Qué secreto podía compartir? No había nada que pudiera decirle que no lo dañara, pero la presión era demasiada. El juego estaba en marcha. La llamada se cortó de nuevo, dejándola con la sensación de estar atrapada en una pesadilla. «La opción está en tus manos», murmuró Andrés sin apartar la mirada. «Dile lo que sabes, dile tu secreto, y todo esto terminará». Laura tragó saliva, pero no podía encontrar las palabras. El miedo había invadido completamente su ser. La voz en la línea había dicho que todo esto era un juego, pero no podía ser cierto, ¿verdad? Andrés era la clave. Era imposible, pero al mismo tiempo, todo en su interior le decía que no podía confiar en él. Algo más estaba ocurriendo. Con una respiración entrecortada, finalmente habló. «Te lo diré». No lo soportaba. Tenía miedo de que lo descubrieras. Andrés sonrió, pero no de una manera tranquila. Era una sonrisa oscura, casi malévola. ¿Lo ves? Ahora, Laura, ¿qué tal si te digo que yo también sé tus secretos más oscuros? Todo lo que ocultas, todo lo que temes, no es lo que parece. En ese instante, algo estremecedor ocurrió. Los teléfonos de ambos comenzaron a sonar al mismo tiempo. Pero esta vez, las voces no eran solo sus propios ecos, sino que hablaban juntos. Los números que habían recibido las llamadas ahora no eran más que un puente hacia algo mucho más profundo y aterrador. En un abrir y cerrar de ojos, el restaurante desapareció. Lo que antes era un lugar de encuentro, ahora era un vacío oscuro. Los teléfonos caían de sus manos, pero las voces seguían resonando. Los dos, atrapados en una espiral sin salida, escuchaban cómo sus secretos más oscuros se revelaban, como si nunca hubieran tenido control sobre nada. No estaban solos.
Una figura sombría emergió de las sombras, tomando la forma de una extraña criatura, y la risa se mezclaba con el eco de sus propios temores. El teléfono descompuesto había logrado lo que quería. Los dos estaban atrapados en su propio miedo. Aquel viernes por la noche, la luna llena iluminaba la ciudad con su brillo pálido. El aire fresco de la tarde se había transformado en un manto frío, como si la oscuridad misma hubiera absorbido la calidez del día. Teresa, una joven de 24 años, esperaba con ansias su cita con Marcos. Habían estado saliendo durante algunos meses, y la relación parecía ir viento en popa. Todo en él le parecía encantador: su sonrisa segura, su voz cálida y su forma de hacerla sentir especial. Aquella noche, como todas las anteriores, todo parecía perfecto. La cita comenzó en un restaurante elegante, donde el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintinear de las copas de vino. Marcos la había llevado a un lugar que Teresa no conocía, una pequeña joya escondida en una calle secundaria. Las luces tenues creaban un ambiente íntimo, y el aroma a comida sofisticada flotaba en el aire. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, y mientras las velas titilaban, Marcos le sonrió. «Tengo algo para ti», dijo con una sonrisa enigmática mientras sacaba un sobre blanco de su abrigo. Teresa lo miró con curiosidad, entrelazando sus dedos en la copa de vino. «¿Qué es esto?», preguntó tomando el sobre con cautela. «Solo una broma», respondió él con tono juguetón. «Confía en mí, es algo divertido». Teresa, aunque algo desconcertada, no vio motivo para dudar. Después de todo, las bromas y sorpresas eran parte de lo que hacía a Marcos tan atractivo. Abrió el sobre sin pensarlo mucho, sin saber que ese simple gesto marcaría el comienzo de su peor pesadilla. Dentro del sobre había un pequeño frasco con una sustancia líquida y un mensaje escrito a mano en una tarjeta. El mensaje decía: «Para ti, para que sientas lo que yo siento. Una broma, nada más». Teresa levantó la ceja, algo desconcertada por el tono misterioso de las palabras, pero decidió jugar el juego. La broma era un ritual que él había ideado, quizás para darle un toque de emoción a su noche. «¿Qué debo hacer con esto?», preguntó, sosteniendo el frasco entre los dedos. «Solo bébelo», respondió Marcos con una risa ligera. «Es solo un poco de diversión, verás». Dudó por un momento, pero la mirada de Marcos era tan segura, tan confiada. No parecía haber malicia en sus ojos, y tras un último vistazo al frasco, lo llevó a sus labios. El líquido tenía un sabor amargo, pero nada que pudiera prever lo que venía. No pasó mucho tiempo antes de que las primeras señales de algo extraño comenzaran a manifestarse. Primero, un ligero mareo. Teresa intentó ignorarlo, pero pronto la sensación de aturdimiento se intensificó. Su visión se nubló, como si las sombras a su alrededor se alargaran. En cuestión de minutos, su cuerpo comenzó a sentirse pesado, casi como si estuviera flotando. «¿Te encuentras bien?», preguntó Marcos con una calma que parecía antinatural. Teresa trató de hablar, pero sus palabras salían en murmullos, y sus ojos parecían no poder enfocarse. Sintió cómo su cuerpo luchaba por mantenerse erguido, como si algo invisible la estuviera arrastrando hacia una oscuridad profunda. Sus piernas comenzaron a fallar, y antes de que pudiera reaccionar, la mesa dio un giro violento, lanzándola hacia el lado. «Marcos, ¿qué has hecho?», preguntó con voz temblorosa. Él la miraba fijamente, pero había algo extraño en su mirada, algo que no era familiar. Era como si hubiera una especie de gozo oculto detrás de sus ojos. «Es solo una broma», repitió él, sonriendo de manera inquietante. Pero Teresa ya no podía escuchar sus palabras con claridad. Un dolor punzante comenzó a invadir su cabeza. Sus sentidos se desmoronaban y la visión se distorsionaba de manera grotesca. Sentía una presión en su pecho, como si algo estuviera presionando su corazón, comprimiéndolo de una manera insostenible. De repente, la sensación de estar desmayándose se desvaneció, y una oleada de frío recorrió su columna. Teresa miró hacia abajo, y lo que vio la hizo gritar. Su piel no era la misma. Su rostro, sus brazos, sus manos, todo parecía estar cambiando ante sus ojos. La piel que antes era suave y tersa, ahora estaba arrugada, oscura, como si estuviera envejeciendo rápidamente. Pero lo peor era su abdomen. Allí, bajo su ropa, se formaban extrañas marcas,
como cicatrices que se abrían y cerraban solas, revelando algo que parecía estar moviéndose en su interior. Marcos observaba en silencio, sin moverse, mientras ella temblaba de horror. Él había dicho que era una broma, pero ¿cómo podía serlo? ¿Qué clase de broma era esta? La sensación de terror creció cuando sus huesos comenzaron a crujir. En el fondo de su mente, Teresa comenzó a darse cuenta de lo que estaba pasando. Lo que había bebido no era una broma, sino algo mucho más oscuro. Algo que la estaba transformando. En ese momento, el restaurante dejó de ser el lugar acogedor que conocía. Las luces parecían apagarse por sí solas, y el aire se volvió denso y opresivo. Las risas de los comensales se desvanecieron, reemplazadas por murmullos indistinguibles. El lugar ya no era un restaurante, sino una prisión de sombras y angustia. Teresa intentó levantarse, pero sus piernas se doblaron bajo su peso, y cayó al suelo. La sustancia que había ingerido la estaba controlando, transformando su cuerpo de manera irreconocible. Ya no era solo el dolor físico lo que la aterraba, sino la sensación de que algo más la estaba invadiendo, algo maligno y desconocido. «Marcos, ¿qué es esto?». Su voz era casi inaudible. Él simplemente la miró. Sus ojos brillaban con una frialdad indescriptible. Se inclinó hacia ella, sus labios casi tocando su oído. «Esto no es una broma, Teresa», susurró. «Esto es lo que realmente soy». El terror llenó la mente de Teresa mientras comenzaba a entender. Marcos no era quien parecía ser. Él había planeado esto. La broma era solo el inicio de su descenso hacia algo peor. Algo mucho peor. La transformación de Teresa continuó, ahora con un dolor insoportable. Sus huesos se retorcían, y algo en su estómago comenzaba a moverse con una vida propia. La sensación de ser invadida por algo externo la paralizaba. Los movimientos dentro de su cuerpo se volvían cada vez más violentos, y sentía como si una fuerza oscura estuviera tomando control de su ser. Entonces la transformación llegó a su punto culminante. Teresa se miró al espejo cercano, y lo que vio la hizo perder el control. Su rostro, aunque aún reconocible, estaba marcado por una especie de monstruosidad. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y su piel, ahora de un tono enfermizo, tenía extrañas marcas que parecían latir con vida propia. El terror en su interior se convirtió en pánico. Intentó gritar, pero su voz se apagó, como si algo la estuviera ahogando desde dentro. Marcos observaba con una sonrisa satisfecha en su rostro, como si estuviera disfrutando de la agonía que él mismo había desatado. «¿Te das cuenta ahora, Teresa?», dijo, sus palabras llenas de una fría certeza. «No es solo una broma, es el comienzo de tu transformación y mi control sobre ti». En ese instante, la horrible realidad de lo que estaba sucediendo la golpeó con toda su fuerza. No solo había sido víctima de una broma mortal, había sido elegida. Elegida para algo mucho más oscuro y aterrador. Marcos, quien hasta ese momento había sido su pareja, se había convertido en su captor. No solo la había cambiado físicamente, sino que había desatado una maldición sobre ella. Algo antiguo y malicioso, algo que no podía comprender. Mientras la ciudad afuera seguía su curso como si nada estuviera ocurriendo, Teresa se sumía cada vez más en una oscuridad imparable. La broma mortal de Marcos no era solo una jugada macabra, era la llave para abrir la puerta hacia un terror sin fin, y para ella no había vuelta atrás. Ana siempre había sido una persona impulsiva, pero también sensible, con una capacidad profunda de conexión emocional. Sus amigos la conocían como una mujer que solía actuar bajo la influencia de sus emociones, pero que siempre lograba mantener cierto control, al menos en lo superficial. Había algo de enigma en su personalidad, una parte que pocos lograban entender, y mucho menos detectar en sus interacciones amorosas. Cuando conoció a Julián, la atracción fue inmediata. Él era un hombre seguro, aparentemente perfecto para ella. Las conversaciones fluían con naturalidad, sus miradas se cruzaban con una intensidad que provocaba una mezcla entre deseo y nerviosismo. En poco tiempo comenzaron a salir. 5 citas fueron suficientes para que Ana comenzara a sentirse completamente absorta en la idea de estar con él. En su mente, Julián no solo era el hombre ideal, sino que él representaba todo lo que había estado buscando: estabilidad, pasión, aventura. A pesar de la intensidad de su conexión, Julián nunca parecía corresponder a su nivel de entrega.
Él mantenía una distancia sutil, un límite que Ana no lograba interpretar. En la sexta cita, una noche en la que los dos se encontraban en una cafetería oscura, Ana tomó una decisión sin pensarlo demasiado. Miró a Julián con una sonrisa inquieta. «Voy a hacer algo impulsivo», dijo, su tono de voz cargado de emoción. «Algo que te va a sorprender». Julián frunció el ceño, como si intuyera que algo no estaba bien. Se mostró cauteloso. «¿Qué tienes en mente, Ana?», preguntó, buscando en sus ojos una respuesta que no lograba encontrar. Ana, sin responder, sacó su teléfono móvil y mostró una imagen en la pantalla. Era un diseño de tatuaje, el nombre de Julián en cursiva, delicadamente diseñado sobre un fondo oscuro con detalles florales. Un tatuaje con el nombre de la persona que significaba el centro de su mundo, un acto de amor total. Julián se quedó en silencio, sus ojos vacíos de emoción. Ana lo miraba expectante, ansiosa. Pero lo que en su mente era un gesto romántico, para él parecía más una invasión. De alguna forma se sentía atrapado, aunque no sabía cómo decirlo. «Ana, eso es un poco extremo, ¿no?», dijo, buscando la forma de rechazar su propuesta sin herirla. El rechazo no fue lo que Ana esperaba. En su cabeza, todo estaba claro. Después de 5 citas, se había ganado su lugar en su vida, y su nombre en su piel era la forma de sellar esa conexión. Pero la respuesta de Julián la golpeó como un balde de agua fría. El desdén en su voz, esa ligera forma de desinterés que reflejaba, la hacía sentir invisible, como si lo que ella había dado no significara nada. Ana se sintió pequeña, rechazada, y el descontrol comenzó a tomar forma. Su rostro, que antes había reflejado ternura, ahora mostraba una extraña mezcla de enfado y desesperación. La atmósfera de la cafetería, cálida y tranquila, parecía volverse cada vez más densa, como si el espacio alrededor de ellos se estrechara. Sus manos temblaban y la idea del tatuaje se transformó en una obsesión que comenzó a crecer desmesuradamente. El tiempo después de esa conversación fue tenso. Julián intentó evitar que Ana lo tocara, que lo presionara más. Al principio creía que el comportamiento de ella era solo una fase, que con el tiempo lo dejaría atrás. Pero Ana no lo veía así. Cada día que pasaba, la idea del tatuaje se aferraba más a su mente, como un deseo irracional e incontrolable. Ana comenzó a seguir a Julián más de cerca, observando sus movimientos, sus interacciones con otras personas. Cada vez que él mencionaba que necesitaba espacio, ella lo veía como una negativa, como un rechazo. El pensamiento de que él no la amaba, que él no la veía como lo que ella había imaginado, la consumía. Finalmente, una tarde Ana llegó a un estudio de tatuajes. En su mente, la idea ya estaba tomada. No podía detenerse. El nombre de Julián debía estar en su piel, sellando su relación de una vez por todas. Mientras el tatuaje se realizaba, Ana cerraba los ojos y sentía como si una parte de ella se fusionara con la imagen. El dolor, la aguja perforando su piel, se convirtió en una especie de castigo que la tranquilizaba. Cuando vio el tatuaje terminado, el nombre de Julián estaba inscrito en su hombro izquierdo, como un recordatorio constante de su obsesión. Esa misma noche, Ana lo llamó, deseando que viera el tatuaje. Cuando Julián la vio en persona, el horror y la incredulidad cruzaron por sus ojos. El horror de ver que Ana había ido tan lejos, tan irracionalmente, por algo que él nunca le había pedido. Su rechazo había sido ignorado, y ahora ella no solo estaba marcada por él, sino que también había perdido cualquier vestigio de control. «Ana, esto no está bien», dijo, el pánico comenzando a tomar forma en su voz. Ella, sin embargo, no lo escuchaba. El tatuaje era su forma de demostrar que el amor era real, que podía hacer que las cosas fueran lo que ella quería que fueran. Le sonrió, pero su mirada estaba vacía, como si una sombra se hubiera apoderado de su ser. Las siguientes semanas fueron un descenso lento pero seguro hacia la locura. Ana comenzaba a mostrar comportamientos cada vez más erráticos. Sus mensajes a Julián se volvían más intensos y desesperados. Sus encuentros eran tensos, y ella insistía en hablar sobre el tatuaje, como si ese símbolo fuera la clave para hacer que todo encajara. Pero Julián ya no estaba dispuesto a ceder. El miedo lo había invadido por completo. «Ana, necesitamos hablar», le dijo una noche, mientras ella esperaba en su departamento.
Cuando se enfrentaron, Ana lo miró fijamente, pero en sus ojos ya no había amor, solo una extraña mezcla de rabia contenida y deseo. «No entiendes, ¿verdad?», dijo Ana, su voz temblando por la emoción. «Este es el destino. Este es nuestro destino, Julián. Estás marcado en mi piel. Y ahora no hay vuelta atrás». Julián dio un paso atrás, el pánico llenándolo. Intentó hablar con calma, pero sus palabras salían atropelladas. «Esto no puede seguir así, Ana. Tienes que detenerte, tenemos que alejarnos». Al escuchar eso, Ana ya no pudo controlar la rabia que se acumulaba en su pecho. El control, ese frágil control, se rompió. Su grito llenó el espacio, resonando en cada rincón de la habitación. «Tú no puedes alejarte de mí, nunca más». Su voz se quebró mientras avanzaba hacia él, empujándolo contra la pared. Julián, asfixiado por el pánico, intentó liberarse de su agarre, pero algo en su mirada le hizo entender que ya no estaba enfrentándose a la mujer que conoció, sino a algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. En sus ojos solo había una desesperación insana. Ana lo había perdido por completo. Esa noche Julián logró escapar de la casa de Ana, pero su vida nunca volvió a ser la misma. Durante semanas, los mensajes de Ana llegaron sin cesar, cada uno más perturbador que el anterior. Un día, después de mucho tiempo, decidió enfrentarse a ella, en un intento por poner fin a la pesadilla. Fue a su departamento, con la esperanza de que todo podría resolverse de alguna forma. Pero cuando llegó, encontró algo mucho peor. Ana estaba allí, en el centro de la habitación, sentada frente a un espejo. En su piel, el tatuaje no solo mostraba el nombre de Julián, sino que había sido modificado, deformado, como si algo hubiera estado tentando a su mente. En sus ojos había una oscuridad que Julián nunca antes había visto. Ella sonrió débilmente, sus labios temblando. «Ahora estás aquí para siempre, ¿verdad?», susurró, sus manos temblando mientras acariciaba el tatuaje. Julián se dio cuenta demasiado tarde de que el verdadero horror no era el tatuaje en su piel, sino que Ana ya no era más que una sombra de la persona que una vez conoció. El viento soplaba con fuerza esa tarde de otoño, agitando las hojas que cubrían las aceras y haciendo que las ramas de los árboles se mecieran de un lado a otro, como si intentaran alcanzar el cielo gris que cubría la ciudad. Todo parecía tranquilo, apacible, hasta que Lucas, el protagonista de nuestra historia, vio a Stefan. Stefan había sido su amigo durante años, un tipo encantador, siempre alegre y dispuesto a escuchar. Al principio todo parecía perfecto. Lucas lo conoció como un compañero de trabajo y luego como su mejor amigo. Estaba seguro de que, si había algo que le hiciera falta, Stefan siempre estaría allí para ayudar. Se conocían desde la universidad, compartiendo risas, noches interminables de charla y un sinfín de recuerdos que parecían de otro tiempo, pero siempre felices. Nunca había sospechado nada extraño en él, nada que indicara que Stefan fuera de algo oscuro en su vida. Pero esa tarde, Lucas caminaba por las calles del centro de la ciudad después de una reunión de trabajo. Decidió entrar en un restaurante pequeño y acogedor, uno al que solía ir cuando necesitaba un poco de tranquilidad. No esperaba encontrarse con nada fuera de lo común. La vida parecía rutinaria, normal. Sin embargo, al cruzar la puerta del restaurante, algo en su interior le dio una sensación de inquietud. No sabía qué era, pero una extraña sensación de presagio se apoderó de él. Y entonces lo vio. Stefan estaba allí, sentado en una mesa, acompañado de una mujer y dos niños pequeños. La mujer tenía el cabello oscuro y los ojos profundos, y los niños, de aspecto inocente, estaban jugando con la comida. No entendía por qué, pero algo no cuadraba. El corazón de Lucas comenzó a latir más rápido. La mesa estaba en una esquina, apartada, pero la visión de Stefan con su familia le heló la sangre. No era posible. Stefan nunca había hablado de tener una esposa ni hijos. Se acercó lentamente, con la esperanza de que todo fuera una coincidencia, pero al acercarse más, la angustia lo invadió. No había duda. Era Stefan, pero ¿quiénes eran esas personas? ¿Cómo era posible que él no supiera nada de ellos? La mujer lo miró, sorprendida, y los niños dejaron de jugar, observando a Lucas con ojos inquisitivos. «Lucas, ¿qué haces aquí?», preguntó Stefan, levantándose con una sonrisa nerviosa.
La calidez en su voz no logró disimular la incomodidad en sus ojos. Lucas sintió que el aire se volvía más denso, como si algo oscuro se hubiera asentado sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Lucas apenas podía pronunciar las palabras. Su voz temblaba y sus ojos recorrían a los niños, luego a la mujer, buscando respuestas en sus rostros, pero encontrando solo misterio y una profunda sensación de incomodidad. «Esta es mi familia», dijo Stefan, sonriendo de manera tensa. «Mi esposa, Marta, y mis hijos, Lucas y Sofía». El nombre de su hijo resonó en los oídos de Lucas como un golpe helado. No podía ser cierto. ¿Cómo podía Stefan no haberle dicho nada sobre esta parte de su vida? ¿Cuánto tiempo llevaba ocultándole esta realidad? La sonrisa de Stefan ya no era la de antes. Ahora estaba cargada de una tensión palpable. «Pero yo no sabía que tenías una familia», murmuró Lucas casi sin poder creer lo que veía. «Sí, bueno, no es algo de lo que hablara mucho», respondió Stefan, rascándose la nuca, su nerviosismo evidente. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Lucas. Algo no estaba bien. La incomodidad en el ambiente era insoportable, y de repente, el aire parecía haberse espeso aún más. Sintió que una ola de pánico lo envolvía, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Stefan estaba ocultando algo y Lucas lo sabía. Algo muy oscuro. La cena continuó, aunque el ambiente ya no era el mismo. La incomodidad se reflejaba en las palabras forzadas, en las miradas rápidas y furtivas. Lucas intentó seguir la conversación, pero su mente no podía dejar de pensar en la enorme grieta que acababa de descubrir en la vida de su amigo. A medida que la cena avanzaba, las preguntas no dejaban de martillar su mente. ¿Por qué nunca había hablado de su familia? ¿Por qué había decidido ocultarlo? Cuando Marta se levantó para ir al baño, Lucas aprovechó para preguntarle a Stefan a solas: «¿Por qué nunca me hablaste de ellos, Stefan?» Stefan lo miró con una expresión que, por un segundo, pareció demasiado fría. No era el amigo que Lucas conocía, el que siempre sonreía y decía las palabras correctas. Esta vez, los ojos de Stefan eran oscuros, inexpresivos, como si una capa de distancia se hubiera interpuesto entre ellos. «No es algo fácil de contar», dijo Stefan con voz baja. «Hay cosas que no entiendes, Lucas. Cosas que no se pueden explicar». «¿Qué cosas? Dímelo». Lucas sintió que su paciencia se rompía. Las palabras parecían salir de su boca sin que él las controlara. La angustia crecía y una parte de él, aquella parte más racional, le decía que tenía que irse, que debía alejarse de esa situación lo más rápido posible. Pero su curiosidad, su necesidad de entender, lo mantenía en su lugar. Stefan miró alrededor, asegurándose de que nadie los estuviera escuchando. Entonces, en voz baja, casi un susurro, dijo: «No todo es lo que parece, Lucas. Mi familia no es lo que crees. Nada en mi vida lo es. ¿Alguna vez has sentido que hay algo en ti que te arrastra a la oscuridad? Algo que te consume, que te controla y no te deja ser libre». El corazón de Lucas dio un vuelco. La expresión de Stefan, esa mirada fría y distante, no era la que conocía. Algo se había roto, algo oscuro y peligroso se estaba desbordando. «¿Qué quieres decir con eso?» «Component placement», preguntó Lucas con la voz temblorosa. «¿De qué estás hablando?» Pero antes de que Stefan pudiera responder, Marta volvió y la conversación se desvió, pero el aire entre ellos había cambiado. Ya no había confianza ni camaradería. Ahora solo había miedo. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Lucas no podía dejar de pensar en aquella noche en el restaurante. Decidió investigar más sobre la vida de Stefan, aunque sentía que estaba cruzando una línea peligrosa. Comenzó a observar a Stefan desde lejos, a seguirlo en redes sociales, a buscar pistas sobre su vida personal. Cuanto más indagaba, más oscuro se volvía todo. Un día Lucas decidió confrontarlo de nuevo. Esta vez quería respuestas. Se reunió con Stefan en su casa, un lugar que parecía tan acogedor como cualquier otro, pero que ahora Lucas veía con otros ojos. La sensación de estar siendo observado, de ser parte de algo mucho más grande y aterrador, lo consumía. «Stefan, necesito saber la verdad», le dijo sin rodeos. Stefan suspiró, como si estuviera esperando este momento. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, una vez llenos de calidez, ahora estaban vacíos.
En un susurro, como si el miedo lo tuviera atrapado, dijo: «Mi familia no es real, Lucas. Todo esto es parte de un juego. La gente que ves, Marta, los niños, son sombras, ilusiones. Yo soy parte de algo mucho más grande, algo que no puedo controlar. Ellos me controlan». El pánico recorrió el cuerpo de Lucas como una ola helada. El horror se reflejaba en sus ojos mientras Stefan le confesaba que su vida, su existencia, era una mentira. Todo había sido una fachada. ¿Qué estás diciendo?», reñía, balbuceó Lucas. Stefan se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal atrapado. «Ellos me buscan, Lucas. Quieren que complete lo que empezaron hace años. Pero no puedo. En ese momento el reloj en la pared comenzó a sonar, un sonido cada vez más fuerte y desquiciante. Los relojes de la casa comenzaron a hacer ruido, como si cada segundo fuera una amenaza, una condena. La casa comenzó a retorcerse, las paredes se cerraban sobre Lucas. La luz titilaba y las sombras se alargaban, como si algo estuviera acechando, esperando el momento adecuado para devorarlo todo. En el último momento, cuando Lucas intentó escapar, Stefan lo detuvo. No había forma de salir de allí, no había escape. La puerta se cerró tras él con un sonido seco, y el rostro de Stefan se transformó en una máscara de terror. «Ellos ya vienen, Lucas. No hay forma de salir. Estás atrapado». Y en ese instante el reloj dejó de sonar. El silencio se apoderó de la casa, y las sombras tomaron forma. Había algo inquietante en Eric, algo que no se podía identificar con precisión, pero que comenzaba a hacer que el corazón de Clara latiera con mayor rapidez. Todo había comenzado como una historia clásica de citas en línea. Eric había sido amable, atento, y sus mensajes estaban llenos de interés genuino por ella. Los primeros días habían sido fáciles, conversaciones largas hasta altas horas de la madrugada, risas compartidas, y promesas de un encuentro que sería tan especial como la conexión que sentían a través de las palabras escritas. Sin embargo, cuando Clara aceptó finalmente la propuesta de verlo en persona, algo cambió. A pesar de que su conversación inicial había sido prometedora, la ansiedad comenzó a apoderarse de ella a medida que se acercaba el día. ¿Era realmente él? ¿Estaba siendo demasiado paranoica? Pensó que tal vez solo estaba nerviosa por el encuentro, como cualquier otra persona lo estaría antes de ver a alguien por primera vez. Pero no era solo eso. La cita comenzó bien. Eric llegó puntual, con una sonrisa encantadora, un apretón de manos firme, y una mirada que no paraba de examinarla de una manera que la hacía sentir incómoda. Mientras caminaban hacia el restaurante, Clara notó que Eric no dejaba de mirarla, pero no con la admiración que uno esperaría. Era un tipo de mirada más profunda, como si estuviera escaneando cada rincón de su ser. La cena transcurrió sin incidentes, aunque Clara notó algo en sus palabras que la desconcertó. Eric parecía tener una obsesión por los detalles más mínimos de su vida, pero sin parecer interesado por ella realmente. Sus preguntas no eran las típicas que se esperarían en una primera cita. Más bien, parecían una investigación profunda sobre su familia, sus amigos y sus costumbres personales. A medida que avanzaba la noche, Clara sentía que algo no estaba bien, pero no podía ponerle el dedo encima. Después de la cena, Eric insistió en acompañarla a su coche, lo cual al principio le pareció un gesto de caballerosidad. Sin embargo, esa decisión pronto se convertiría en una pesadilla. Cuando llegaron al estacionamiento, Clara se dio cuenta de que el ambiente se había vuelto extraño. La calle estaba vacía, las luces parpadeaban tenuemente, y el aire parecía haberse enfriado abruptamente. Una sensación de inseguridad comenzó a invadirla. «¿Seguro que no quieres darme tu número de teléfono?», preguntó Eric, su voz ahora más baja, casi como un susurro que arrastraba consigo un tinte siniestro. Clara sonrió de manera incómoda, tratando de evadir la pregunta con una respuesta vaga. Pero Eric no parecía dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. En lugar de retroceder, dio un paso hacia ella, acercándose más de lo que la situación requería. El miedo comenzó a apoderarse de Clara cuando notó que sus ojos ya no mostraban amabilidad. Eran oscuros, calculadores, y algo más, algo que la helaba hasta los huesos. «No te vas a ir de aquí tan fácilmente, ¿verdad?», dijo Eric, y por un momento el sonido de su voz sonó completamente diferente.
como si no estuviera hablando realmente, sino controlando cada palabra con la intención de desestabilizarla. El pánico empezó a subir por la garganta de Clara. Su cuerpo no respondía, estaba paralizada. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo había sido tan ingenua para no ver la verdad antes? Eric dio otro paso hacia ella. Su respiración se volvió más pesada, y una sensación de peligro inmediato la rodeó. Clara intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no le respondían. Era como si la oscuridad de la noche la estuviera envolviendo, impidiendo cualquier escape. Eric entonces sonrió, y esa sonrisa fue lo único que Clara necesitó para comprender que no había salida. No era un hombre que había venido a acompañarla a su coche. Era un depredador, y ella era su presa. De repente, sus pensamientos comenzaron a gritarle que debía hacer algo, cualquier cosa, para escapar. Fue entonces cuando vio el destello en su bolsillo, su teléfono móvil. Eric la observó con una intensidad perturbadora mientras ella buscaba con manos temblorosas el dispositivo. No lo podía creer. El teléfono no estaba. Una nueva ola de terror la invadió cuando recordó que lo había dejado en la mesa del restaurante. Ella estaba completamente desprotegida. No tenía a nadie a quien llamar, nadie que pudiera ayudarla. Eric, al darse cuenta de su desesperación, empezó a hablar de nuevo, pero sus palabras ya no eran suaves ni calmadas. Cada una de ellas era una sentencia, como si estuviera disfrutando del control absoluto sobre ella. No hay forma de que te vayas ahora. Nadie va a ayudarte, estás sola. Clara luchó por mantenerse calmada, buscando desesperadamente alguna oportunidad para escapar, pero algo más la desconcertó. Eric no parecía tener prisa. No parecía querer apresurar su victoria. Esto no era solo un encuentro casual, era un juego para él. Clara se sintió aún más vulnerable al darse cuenta de que todo había sido una trampa desde el principio, y entonces, Eric dio un paso hacia adelante, y Clara reaccionó. El instinto de supervivencia la empujó hacia atrás. Su mente gritaba que tenía que correr, pero su cuerpo seguía siendo lento, incapaz de moverse con la rapidez que el miedo le dictaba. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Clara escuchó algo que la heló hasta los huesos. Un ruido en la lejanía. El sonido de un motor, un coche. De alguna manera su mente captó la esperanza de que alguien pasaba por allí. Era su única oportunidad. Sin pensar más, Clara soltó una rápida excusa y con un empujón desesperado, corrió hacia la salida del estacionamiento, haciendo todo lo posible para no tropezar con la oscuridad que la perseguía. Eric, furioso, la vio alejarse con rapidez, pero no la persiguió inmediatamente. Él sabía que siempre hay otra oportunidad. Clara, al ver el coche que se acercaba, aceleró el paso, saltando en la última fracción de segundo antes de que Eric pudiera alcanzar. El conductor del coche, un hombre que había estado parado a la entrada del estacionamiento, vio la escena y rápidamente hizo espacio para que Clara subiera al vehículo. La puerta se cerró con un golpe sordo. ¿Estás bien?, el conductor le preguntó con voz tensa. Clara asintió, pero mientras el coche arrancaba y se alejaba, no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor. Lo vio. Eric estaba allí, mirándola desde la oscuridad. Pero esta vez, Clara ya no estaba sola. Había escapado, al menos eso pensaba.